ahí estamos entonces, LATAM Talks, de vuelta de nuevo aquí. Aquí nuestro equipo que trabaja con nosotros, es un trabajo que llamamos voluntario, pero lo llamamos de trabajo porque sí nos da muchísimo trabajo buscar a las personas ciertas y correctas para que traigan el mejor contenido para ustedes ahí una vez al mes ahora. Tenemos una edición nueva que es Cintia Palacios de Microsoft. Cintia está con nosotros, empezó a lo mejor hoy es su debut. Está empezando hoy, es su primer día. Sea muy bienvenida, Cintia. Y como siempre, Dani, Mabelita, Carola, Max y Rodri, muchas gracias por toda la ayuda que siempre nos dan y siempre están ahí con nosotros para hacer y garantizar el suceso de LATAM Talks. Ahí vamos, Vane. Ok. Un segundo, porfa. Ahí está. Bueno, y vamos al tema de hoy, porque esas dos personas que están ahí, que nos miran, tienen muchísimo para compartir y no quiero perder mucho tiempo hablando de otras cosas. El tema de hoy, entonces, Remote Workers, retos y ventajas corporativas en la nueva realidad laboral. Ahí llamo a Diego Otero, que es de RH de Ufinet, y para que haga la mediación de este panel. Yo participé con ellos en 1 o 2 reuniones antes y está con mucho contenido, así que paso de inmediato la palabra a Diego para que presente a Juan Pablo y a Vero. Y ahí, buena suerte a todos porque tenemos mucho para hablar hoy. No se olviden, por favor, pongan en el chat de dónde están, de cuál país están hablando, participando y sus preguntas, que yo hago aquí las preguntas con Diego al continuar del webinar. ¿Ok? Bueno, Diego, te lo paso a ti. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Patricia. Bueno, sí, soy Diego Otero, gerente de recursos humanos de Ufinet, una empresa de telecomunicaciones, así que muy importante esta empresa justamente en estos momentos y justamente con este tema en particular. Tengo el orgullo de participar en este webinar junto con Verónica Peláez del Laboratorio Sanofi y Juan Pablo Malaver de Mensajeros Urbanos. Son 2 profesionales, 2 colegas con los cuales ya de alguna manera estuvimos interactuando inicialmente sobre este tema que nos llama hoy y bueno, y no nos alcanzaba el tiempo justamente para hablar de millones de cosas que surgieron con este tema. Así que los invito ahora a conocerlos, tanto a Verónica como a Juan Pablo. Les pido por favor que nos cuenten un poquitito sobre ellos, qué están haciendo, la empresa en donde trabajan, y después vamos derecho al tema que nos compete hoy. Verónica, no sé si quieres empezar vos. Muchas gracias. Voy entonces, Juan. Bueno, mucho gusto para todos. Como dice Diego, mi nombre es Verónica. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Seguramente, y de las preparaciones que fuimos haciendo, hay unas reflexiones muy interesantes que hemos tenido la oportunidad de conversar y esperamos poderlas compartir con ustedes y además estar completamente abiertos para todo aquello que ustedes quieran compartir o que quieran preguntarnos también sobre nuestras experiencias. Adelante. Les cuento un poco sobre mí. Soy en este momento la directora de Relaciones Laborales para la región de Pacífico y Caribe del laboratorio del grupo Sanofi Aventis. Trabajo con 4 diferentes unidades de negocio, todo lo que tiene que ver con los temas de relaciones laborales y que están directamente relacionados, con asuntos de recursos humanos. Soy abogada de profesión, cada vez más dentro de este mundo de los recursos humanos, y bueno, con una cantidad de experiencias que queremos compartir con ustedes hoy en día derivadas de toda la situación que venimos viviendo. Gracias, Verónica. Juan Pablo. Bueno, de una, muchas gracias y también me uno a las palabras de Verónica. Muchas gracias por la invitación acá a conversar con ustedes. Mi nombre es Juan Pablo Malaver, yo soy el director legal y de recursos humanos de Mensajeros Urbanos. Nosotros, para los que están en otros países, que veo que están escribiendo por el chat, somos una empresa de tecnología enfocada en logística. Tenemos presencia ahorita en Colombia y en México. Digamos que pues yo estoy un poco más en el área legal, porque hay una persona que es también la head de recursos humanos, pero digamos que estoy encargado de supervisar los temas de contratación y un poco más estratégicos del área, tanto en Colombia como en México. Creo que hemos tenido un crecimiento súper interesante durante este último año y hemos sacado pues un montón de aprendizajes que
que esperamos les parezcan chéveres también para conocer. Perfecto. Bueno, gracias, Juan Pablo. Mira, justo el tema ese, ¿no? El impacto legal que tuvo en nosotros esta pandemia, ¿no? Y cómo, de alguna manera, retomamos la actividad y las relaciones laborales con nuestros colaboradores a partir del impacto que tuvo, ¿no? La pandemia en todos nosotros. Entonces, justamente está bárbara la experiencia que nos puedan compartir. No sé si, Juan Pablo, justamente queremos empezar por eso, ¿no? Por la parte de ese impacto legal que tuvo de alguna manera la pandemia y cómo nos posibilitó después seguir trabajando desde cualquier lugar. ¿Hubo cambios en la legislación en los países en donde tenés responsabilidad? Sí, pues si quieren les cuento un poco de cómo ha sido nuestra experiencia. Nosotros teníamos, digamos que empezamos siendo una empresa colombiana, tenemos oficinas acá en Bogotá y ya estábamos de cierta manera acostumbrados a trabajar de manera virtual porque tenemos algunas personas, digamos más que todo comerciales en diferentes ciudades, pero no lo teníamos muy estructurado, sino que era básicamente un área comercial y un par de personas de un área logística. Abrimos México, 100% remoto, allá empezamos a contratar a distancia. Obviamente lo primero que tuvimos que hacer fue asesorarnos con un equipo de abogados mexicanos y con un equipo de contadores que en realidad hacen casi que todo el área administrativa nuestra de Mensajeros Urbanos la tenemos tercerizada en México por ahora. Entonces ellos nos ayudan con la contratación y fue un poco difícil los primeros meses por, digamos, temas culturales, no sabemos muy bien cómo manejarlo. Y apenas estamos aprendiendo a manejar este tema en México. Llega marzo del año pasado y como todos saben, pues empiezan los lockdowns a nivel de LATAM y tuvimos que pasar de una empresa 100% virtual donde estábamos todos los empleados, en ese momento éramos apenas como 150 acá en Bogotá, estábamos todos en las oficinas. Tenemos unas oficinas súper horizontales, de hecho no hay oficinas, es solo 2 grandes pisos con mesas y está a un lado el call center, están los de logística, está el CEO, está todo el mundo, está digamos a la distancia de solo caminar y uno puede hablar con quien sea. Pasamos de eso de un momento a otro a todos virtual en la casa. Nosotros tuvimos un tema curioso y es que recordarán que los call center, que es nuestra área más grande en ese momento, eran aproximadamente 70 personas. Esos estuvieron exceptuados de las restricciones de movilidad. Y también estuvieron exceptuados de las restricciones de movilidad las empresas o las personas que se dedicaban a actividades de carga y de transporte, digamos, de logística de alimentos y bienes de primera necesidad. Nuestros clientes más grandes son farmacias y el segundo más grande es el sector de alimentos. Entonces, casi que toda nuestra área de call center y la segunda área más grande, que era el área de logística, podían efectivamente, digamos, ir a las oficinas y movilizarse. Pero pues nosotros estábamos, igual que todos, un poco en shock de qué estaba pasando. Nos daba pánico que algunos de nuestros empleados se fueran a enfermar. Entonces tomamos la decisión de cerrar completamente las oficinas. Obviamente al principio pues fue un poco complejo la conexión, solo el hecho de tener que mandar los computadores de todas las personas a los diferentes sitios de Bogotá y del país, después empezar con temas administrativos de cómo llevarles las sillas, por ejemplo, y después eso se convirtió en un reto aún mayor, y es porque obviamente nosotros por el nicho de nuestro trabajo, que es también enfocado en delivery, como nadie podía salir de sus casas, pues la empresa empezó a crecer sustancialmente en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando que en cuestión de unos 3-4 meses, pues estábamos haciendo casi que el doble de servicios que hacíamos antes de la pandemia. Entonces, digamos que menos mal fuimos uno de los pocos beneficiados, por decirlo de alguna manera. Y eso implicó un montón de retos para el área de recursos humanos, porque tuvimos que crecer todos los equipos de manera significativa. Menos mal en ese momento nos entró un dinero de inversión, porque pues nosotros seguimos siendo, digamos, casi que en modalidad startup, tratando de expandirnos. Entonces, con esos nuevos recursos contratamos mucho personal y al final del año pasado cerramos con casi 300 empleados, entonces fue un crecimiento casi del 100%. Ya este mes ya estamos en un crecimiento de más del 100% contra el año pasado, entonces tuvimos que
vivimos no solo la parte de pasarnos de las oficinas a las casas, sino la parte de contratar pues, gente que está desde su hogar, que empezó trabajando directamente desde su hogar, me imagino. Más de 150 personas que nunca habían conocido a las personas con las que estaban trabajando, ni los jefes, ni los compañeros, y nosotros tenemos mucha gente muy joven. El promedio, digamos, debe estar alrededor de los 24, 25 años, especialmente porque las dos áreas más grandes, que son las de logística y las del call center, pues son personas muy jóvenes. Muy jovencitos. Entonces el reto era cómo mantenerlos conectados, cómo mantenerlos motivados, cómo tratar de transmitirles esa cultura que a veces uno ve pues como en películas o que lee en libros de la cultura startup. Eso por internet pues fue un reto complejísimo. Al principio no sabíamos, hoy en día estamos un poco mejor que al principio, pero pues sí, obviamente todavía aprendiendo mucho. Yo creo, Juan Manuel, también esto, ¿no? Que todos hemos aprendido una forma de trabajar o teníamos nuestro manual para desarrollar, qué sé yo, procesos de reclutamiento, de selección, de onboarding, etcétera, y que tuvimos que sacarlos todos a un costado y empezar de nuevo, ¿no? Me encantaría ahora escucharla a Verónica y que nos cuente también esto, ¿no? Cómo fue este impacto inicial, los impactos legales y corporativos, ¿no? que tuvieron en nuestras empresas. Así que Verónica, si nos puedes contar. Vale, claro, Diego. Fíjate que de alguna manera una de las cosas que pasan en marzo del año pasado y creo que es una de las reflexiones más importantes que hemos hecho al interior de nuestra organización, y es que de alguna manera siempre en las organizaciones venimos hablando del tema de la virtualidad, de la necesidad de simplificar algunos procesos, de la capacidad que tenemos para trabajar con mayor flexibilidad y de todos estos temas del impacto que tienen, por ejemplo, en nuestras áreas de ITS y de todos estos temas que siempre parecieran ser como un proyecto ongoing dentro de los procesos. Y parte de lo que pasa en marzo del año pasado y parte de lo que ocurre con todo este tema de la pandemia es que ese irnos preparando o ese ir dando pequeños pasos hacia otra realidad, pues de alguna manera nos chocó y nos hizo caer en esa nueva realidad de manera inmediata. Entonces, con independencia de que sintiéramos que estábamos más o menos preparados para involucrar tecnologías de la comunicación, para involucrar los temas de virtualidad, para mejorar nuestros sistemas de comunicaciones, de conectividad y de todo lo que tiene que ver con ITS, pues lo que nos pasó, digamos, o lo que ocurrió fue tener que desbocarnos a ese vámonos preparando poco a poco, migró a un estemos o no estemos preparados, ya todos tenemos que estar en la misma página y ya todos tenemos que estar convertidos en esa full virtualidad. Fíjate que parte de lo que pasó en la industria, y no voy a hablar específicamente del laboratorio para que el trabajo, sino más a la industria farmacéutica, fue que teníamos diferentes tipos de poblaciones. Teníamos algunas poblaciones en las que estábamos tranquilos desde el punto de vista de trabajar en full virtualidad y de implementar full trabajo desde casa. Pero teníamos otras poblaciones como nuestras fuerzas comerciales y de ventas, en las que lamentablemente pues tienen un trabajo de naturaleza eminentemente presencial, además con una particularidad que venía en pandemia, y era el hecho de que aquellos a donde queríamos llegar, aquel mercado que necesitamos permear y en el que necesitamos generar mayor impacto, pues tuvo que desviar su atención y concentrarse más en la atención de la pandemia. Y desde el punto de vista de la industria farmacéutica también venía un tema de cómo sigo haciendo mi labor comercial, pero entendiendo que ahora los médicos y ahora los sectores hospitalarios y clínicos tienen otra prioridad en este momento coyuntural en el que estamos viviendo, como lo es pues atender y dedicarse a la situación que estábamos viviendo. Y luego teníamos un tercer grupo dentro de nuestras poblaciones, que era todo lo que tiene que ver con las áreas industriales y de producción. Entonces, fíjense que de alguna manera íbamos dibujando ese qué va a pasar con cada uno de nuestros grupos de poblaciones, el que puede trabajar 100% virtual y desde casa, los que tienen algún modelo que puede migrarse a híbrido o que de alguna manera podría funcionar de una manera distinta, que es esa fuerza comercial, y empezamos a trabajar de manera muy fuerte en cómo implementar nuevos mecanismos y cómo llegar y cómo hacer nuestros impactos comerciales, ya no en la presencialidad a la que culturalmente estamos acostumbrados desde el punto de vista de la venta, sino incorporando este tema de la virtualidad, y luego una tercera población en la que por más que quisiéramos, pues era un trabajo que definitivamente no podía hacerse de forma virtual. Y un poco, Diego, para contestar a tu pregunta de cómo empezamos a engranar todas estas obligaciones legales, nosotros, a diferencia de lo que Juan Pablo nos comparte, nosotros estábamos dentro de las excepciones para la movilidad dentro de todos los países.
Operamos en este momento en la región en la que trabajo, operamos en Venezuela, en Colombia, en Perú, en República Dominicana, en Costa Rica, en Ecuador, en Venezuela y en El Salvador. Y de alguna manera lo que nos pasó fue, en todos los países teníamos la posibilidad de continuar trabajando, no virtualmente, sino presencialmente por la naturaleza de nuestras actividades, pero luego a ese marco legal que técnicamente nos permitía seguir nuestra operación y garantizar una continuidad, tuvimos que sumarle ese componente que también creo que mencionaba Juan en algún punto, y es cómo protejo y cómo cuido a mi población y cómo cuido a mis trabajadores. Y si bien sería tan fácil desde el punto de vista legal como decir, mira, aquí está una carta y aquí está la certificación de que las personas realmente se pueden seguir moviendo porque trabajan para la industria farmacéutica, venía ese segundo paso de cómo hacemos para que eso se combine con el cuidado y con la protección que deberíamos tener para nuestros trabajadores. Desde el punto de vista de esas 3 poblaciones que les estoy mencionando, parte de lo que ocurrió fue garantizar en el grupo que podía trabajar 100% virtual, que lo consiguiera haciendo de esa manera, y ahora más adelante les compartiremos un poco cómo han venido evolucionando esas prácticas, y empezar a tratar de tomar algunas medidas y algunas decisiones que iban orientadas no solamente en términos de darle a las personas las herramientas que necesitaban para poder trabajar desde casa y adecuar unos espacios de trabajo adecuados, sino además desde el punto de vista de cultura y entrenamiento, cómo lográbamos que estos nuevos espacios, que ya no eran el del pasillo, el de la presencialidad, realmente se volvían espacios eficientes de trabajo y realmente se volvían espacios en los que podíamos continuar el negocio y podíamos continuar generando un valor agregado. Y fíjate que parte de lo que nos deja este año no es solamente entregar un computador, no es solamente poner la mesa o poner la silla con la adecuada ergonomía, es también acompañar a nuestras poblaciones en cómo se utilizan, cómo se implementan, cómo usar toda esta cantidad de herramientas electrónicas que hemos tenido ahora. Desde el punto de vista de nuestra fuerza de ventas o de nuestra fuerza comercial, siempre hemos tratado de mantener o de garantizar ese tema del cuidado, y a pesar de que otros laboratorios en la industria farmacéutica pues han tomado la opción de salir a la calle, nosotros hemos preferido y hemos tratado de reinventarnos desde el punto de vista de cómo convertimos la visita y cómo convertimos el impacto comercial en un impacto full virtual, y pensando hacia el futuro en cómo nos movemos en modelos híbridos comerciales entre la virtualidad y la visita o el acompañamiento presencial. Y luego, desde el punto de vista de esa industrial affairs o de todo este tema del negocio de la planta y la producción, pues lamentablemente ese sí es uno que no nos permite esa flexibilidad, y en donde sí tuvimos que echar mano de esas normas y de esas regulaciones que nos permitían trabajar todavía presencialmente como consecuencia de las excepciones, y tomar algunas medidas desde el punto de vista de la bioseguridad y del cuidado para garantizar que nuestras plantas pudieran seguir operando. Bien, y justamente en este punto que comentas, ¿no? de estos resultados, de esta experiencia que tenés con la gente que en definitiva tiene este trabajo en forma virtual y que lo puede hacer, y ya tenés, imagino, algunos resultados positivos, ¿no? ¿Qué cosas rescatas de esta nueva virtualidad, de esta forma de trabajar con la gente que sí puede hacer el trabajo desde cualquier lugar, y que crees que puede llegar a ser útil a futuro y que va a tener una continuidad? Vale, yo creo que tal vez lo principal, y esto va mucho más orientado porque adicional a ese trabajo de sectorización de nuestras poblaciones, también empezamos a entender un poco cómo se comportaba nuestra población en esos diferentes grupos o en esos diferentes momentos de vida y de necesidades que tienen los trabajadores. Y así como Juan nos dice, mis empleados en su mayoría están entre los 24 y los 25 años, yo tengo poblaciones que van desde los 19 años hasta los más de 60, entonces es absolutamente diverso en términos de comportamiento del grupo, digamos, o de los trabajadores que tenemos. Y parte de lo que venimos haciendo también para entender dónde saco ese valor agregado y qué es lo que va a generar continuidad, es entender cuáles son las necesidades de nuestros trabajadores y cuáles son las preferencias. Y si bien uno en primera medida podría decir la flexibilidad, la posibilidad de trabajar desde donde quieras, el que nos ha demostrado la pandemia que sí se puede trabajar desde casa, que sí podemos ser productivos, que digamos además culturalmente en nuestros países estamos muy acostumbrados al horario de trabajo, al estar sentado en la oficina, me levanto, me arreglo, me monto en el carro, me voy a la oficina, trabajo mi horario de oficina, regreso a mi casa, digamos que ese es un poco como ese ciclo cultural de nuestros países latinoamericanos, pero fíjate que tal vez lo que ha pasado y lo que yo rescato en mejor forma es ese retar el status quo
es entender que podemos trabajar de maneras distintas, es entender que podemos tener unas flexibilizaciones y es entender que podemos ser igual de productivos y podemos generar los mismos valores agregados para nuestras organizaciones, aun cuando no estemos todos sentados en un mismo edificio. En la misma oficina. Sí, yo recuerdo, exactamente, yo recuerdo de haber trabajado hace muchos años tratando de convencer a jefes y gerentes en las compañías en donde trabajaba de las ventajas de la flexibilidad horaria como herramienta de reclutamiento y de selección de personal. Y justo quería retomar el tema con Juan Pablo, que hablaba del crecimiento que tuvo en su compañía y que muchas veces las empresas usábamos como atractivo para los candidatos que éramos flexibles, ¿no? Y ahora vamos a una absoluta flexibilidad de alguna manera con esto de la virtualidad. Entonces, ¿cómo han utilizado esa herramienta, Juan Pablo, para atraer a jóvenes que ya está claro que van a trabajar en forma virtual al 100%? Sí, mira que nosotros tuvimos una experiencia muy particular y es porque el equipo más difícil de reclutar, no sé, me imagino que acá a muchos les pasa lo mismo, pero el equipo más difícil de reclutar en una empresa son los desarrolladores, o sea, es el equipo de tecnología. No solo porque desafortunadamente en Colombia tenemos una escasez de digamos, mano de obra calificada en desarrolladores, sino porque pues ahorita todas las empresas están haciendo todo lo posible por llevarse a los mejores. Para las empresas pequeñas, nosotros, digamos, hemos recibido un par de rondas de inversión, pero nos seguimos siendo medianamente pequeños. Es muy difícil competir contra un banco para tratar de robarle o contra una casa de software para tratar de robarle a desarrolladores, pero necesitamos, porque ese es nuestro core business, es lo que nosotros hacemos. Entonces, antes de la pandemia, siempre le decíamos a Santiago, que es nuestro CEO, necesitamos abrir las puertas a contratar desde otras ciudades diferentes a Bogotá, porque los salarios en Bogotá contra un banco o algo así son más altos. Entonces necesitamos abrirnos a ciudades un poco más pequeñas, necesitamos abrirnos a otros países donde haya más desarrolladores, por ejemplo Argentina, que tiene un montón de trayectoria en producción de tecnología. Y él era un poco, a pesar de ser tan joven, era un poco más anticuado de alguna manera, y decía, no, es que yo los quiero tener acá sentados, yo quiero ir y poder pararme al lado de ellos y ver cuando están escribiendo código. Y fue una conversación que tuvimos múltiples veces y la decisión era no, tienen que estar acá. De un momento a otro ya no había esa opción, entonces simplemente tocó hacerlo así y casi que ese miedo de que no iba a funcionar el equipo porque necesitábamos supervisarlos, pues era totalmente un miedo irreal, porque el equipo de tecnología ha funcionado perfecto y además uno de los grandes atractivos, como decía Diego, para las personas de ese equipo es la flexibilidad. Ellos quieren poder trabajar desde la playa o desde Tailandia o desde donde quieran y pues obviamente ahorita nos dimos cuenta que es más que posible, o sea, es totalmente viable y más para el equipo, un equipo que aprendió su talento, todos lo sacaron de internet. A mí me parece curioso, es porque, digamos, muchos de los programadores que tenemos, a veces la mayoría de ellos no tienen una carrera profesional o, digamos, son de cualquier carrera que no es una ingeniería, simplemente son jóvenes que aprendieron a programar en cursos en línea. Entonces ellos ya toda su vida la pasaron aprendiendo y certificándose por internet, pues cómo no iban a poder trabajar por internet. Entonces, pero fíjate Juan, que ahí hay una particularidad y es eso también se empieza a mover y eso también empieza a funcionarte por los temas generacionales. Entonces, tienes algunas poblaciones millennials y centennials que están completamente comprometidos además y motivados por esta nueva flexibilidad y por esta nueva posibilidad, como tú dices, de trabajar casi desde cualquier lugar, porque ahí desde el punto de vista jurídico tenemos algunas limitaciones, pero luego tienes otras generaciones, unos baby boomers, una generación X, que de alguna manera están desesperados por volver a la oficina, porque esa rutina o ese ciclo del que hablábamos de levantarse, arreglarse, ir a casa, salir de casa, ir a la oficina para luego volver a casa, se ha convertido en su día a día. Entonces fíjate que empiezas a tener como esas diferencias. Nosotros las hemos identificado más ampliamente en lo que tiene que ver con los temas generacionales, y si bien la tendencia es hacia el preferir esa virtualidad, también tienes otros grupos poblacionales que no necesariamente se sienten tranquilos con el trabajo desde casa y con la flexibilidad.
Totalmente, totalmente. Y creo que ese comentario refleja muy bien como la diferencia de trayectoria entre las dos empresas. Obviamente ustedes, pues siendo una empresa con muchísimos más años en el mercado y mucha más trayectoria, pues lo que tú dices, tienen desde jóvenes de 18 hasta personas de mayores de 60. Nosotros pues tenemos un mercado laboral mucho más joven, entonces creo que eso nos ha beneficiado mucho en poder adaptarnos más rápido y que casi que toda la empresa esté muy alineada con el tema, digamos, con la virtualidad. Y a nosotros sí nos ha pasado, digamos, yo ya un poco más desde el lado legal, tengo muchas llamadas muy seguido con clientes, un poco para explicarles nuestro modelo de negocio, cómo funcionamos y un poco negociar los contratos que tenemos. Y me he encontrado con áreas mucho más tradicionales donde todavía es obviamente más difícil, incluso cosas muy básicas como compartir la pantalla, hacer cambios en vivo en un contrato mientras estamos negociando. Y la verdad, pues, por ejemplo, para negociar un contrato sí es mucho más fácil uno encerrarse en una sala de juntas hasta que quede cerrado y nadie sale de esa sala hasta que firmemos. Obviamente, ahorita con la virtualidad y que todos tenemos 10 reuniones al día o las que sea y tenemos unos plazos muy específicos para hablar, digamos, ese quizás ha sido uno de los retos grandes y es enfrentarse pues a otras generaciones que no están tan acopladas con la absoluta virtualidad como si lo está una empresa de tecnología como nosotros. Eso ha sido obviamente un reto interesante. Bien, por eso yo decía, dale, sí. Diego. No, dale, Vero. No, que justamente por eso yo decía, al final el reto desde el punto de vista del equipamiento no tiene que ver únicamente con entregar unas herramientas, con poner una silla, con poner una mesa, también tiene un trabajo desde atrás de entrenamiento en ese uso de las tecnologías de la información, en el cómo me conecto, en cómo nos volvemos más dinámicos, cómo logramos que estos espacios del Zoom, del Teams, sean lo suficientemente eficientes y realmente nuestros trabajadores vean y entiendan dónde está el valor agregado de la herramienta y cuál es la mejor manera de utilizarla. Y ahí nuevamente empiezas a jugar con estos temas generacionales. No todos están igual de preparados, no todos tienen la misma capacidad. Por ejemplo, para la fuerza comercial ha sido realmente un reto desde el punto de vista de la educación y del entrenamiento, todo este tema de la visita virtual, del cómo me organizo para que esto de manera virtual funcione y cómo me organizo para que esto realmente ellos lo puedan utilizar y aprovechar de la mejor manera. Y yo creo que empieza uno a tener unas conversaciones que evolucionan a algo distinto y es listo, ya equipé, ya entregué, ya cumplí con lo que dice la norma, ya entregué las herramientas, ya estoy protegiendo la salud y la seguridad, pero ahora cómo capitalizo esa entrega y cómo hago que esto realmente funcione y se vuelva una realidad. Sí, y puedo compartir solo una opinión mía aquí un momentito, Diego, ¿me permites? Claro. Solo para completar lo que dijo Verónica, ¿no? Yo, por ejemplo, como una baby boomer y acostumbrada a trabajar en casa, porque hacía en mi compañía anterior, yo hacía 2 días en casa, 3 días en la oficina. O sea, estaba muy acostumbrada con home office, ¿no? No era el remote working. Y ahora con el remote working, 1 año y medio casi después, ya no puedo más, ya estoy muy ansiosa para ir a la oficina. Y sí, quiero irme y quiero tomarme un cafezinho que tomamos aquí en Brasil, ¿no? Porque es necesario, y ahí creo que no es solamente para los baby boomers, pero es necesario un poco de contacto con las personas, ¿no? Y el cambio de mindset para que empecemos a trabajar con remote workers, creo que para mí es una cosa muy importante. Perdón interrumpir, pero no pude quedarme callada. Está buenísimo porque es uno de los temas que conversábamos la otra vez, ¿no? Y que a mí me interesa mucho por ahí entender la opinión tanto de Juan Pablo como Verónica. Porque empezábamos a hablar en las empresas con esto, ¿no? Del retorno a la oficina a medida que en nuestros países se fueron mejorando la situación epidemiológica y de alguna manera empezamos a discutir internamente esta vuelta a la oficina, ¿no? Pero en estos espacios más bien híbridos, personas que tranquilamente pueden tener una continuidad de trabajo desde cualquier lugar y otras personas que, como bien dice Patricia, extrañan mucho la oficina y volver a la interacción personal y demás. Entonces, ¿cómo están planificando esta vuelta a las oficinas? Para los que corresponda, para los que puedan hacerlo, y cómo van a imaginar este nuevo escenario, ¿no?
partido, gente en la oficina, gente trabajando desde cualquier lugar. Si quieren, yo les cuento un poco de nuestros planes. Nosotros pues, duramos una gran parte del año pasado pagando arrendamiento de las oficinas sin utilizarlas absolutamente para nada. La verdad, iban cada 2 semanas unas personas a limpiarlas completamente, pero literalmente nadie estaba yendo, entonces pues era casi que un desperdicio tenerlas ahí. Hacia el final del año pasado dijimos, la situación no está mejorando, no vemos que empiece un plan de vacunación así rápidamente en Colombia al menos, desafortunadamente, y la verdad tampoco queremos exponer a nuestro equipo a ir a las oficinas. Muchas personas además viven muy lejos de las oficinas, entonces tienen que coger transporte público. Ustedes no sé si han visto las imágenes de transporte público, a pesar de los esfuerzos que hacen las alcaldías, pues siguen estando muy llenos, entonces es un riesgo. Nosotros decidimos entregar las oficinas. Hoy en día estamos 100% remotos toda la empresa y en un corto plazo nos vamos a mantener así. Digamos, nosotros, a pesar de que ya algunas de las personas de la empresa que están, digamos, viajando a vacunarse a Estados Unidos porque es más fácil, la mayoría, pues acá en Colombia apenas están vacunando como de 60 para arriba. Creo que este mes empiezan de 50 para arriba, si no estoy mal, pero ahí no hay casi que ningún empleado nuestro, sino ninguno. Entonces nosotros vemos que de aquí a que nos empiecen a vacunar va a faltar mucho tiempo y por ahora no queremos correr ningún riesgo para la salud de ninguno de nuestros empleados. Entonces, en un corto plazo, digamos al menos este año, creo que no vamos a volver a las oficinas. A volver. Pero lo que sí queremos hacer es, obviamente apenas se pueda y apenas sea seguro, digamos, estamos confiando mucho en los esfuerzos del gobierno en que podamos avanzar con esos proyectos de vacunación, pero apenas se puedan, lo que tenemos pensado es sacar unas oficinas, pero de modo 100% flexible. No, ni siquiera 2 días en la oficina y 3 días en casa, sino vamos a sacar las oficinas, vamos a tener como un calendario donde uno pueda registrar y aplicar como solicitar un puesto el día anterior o 48 horas antes. No hemos decidido, pues digamos, no lo tenemos todavía así tan estructurado, pero la idea sería 24 horas antes que tú solicites un puesto y el día siguiente tienes el puesto para ir, si quieres, cuando quieres. Si no quieres, no hay ningún problema, todos pueden seguir virtuales, pero si queremos tener ese espacio al menos disponible para que los que quieran ir también puedan tener eso. Obviamente pues estaremos pensando en más un modelo como con un coworking, más que tener unas oficinas digamos como estructuradas. Eso es como lo que queremos tener nosotros. No sé, Verónica, ¿ustedes qué han pensado? Vale, nosotros, bueno, de hecho, nosotros hemos empezado ya a trabajar desde este año en un programa de trabajo flexible, además que aplica para toda la región, Pacífico y Caribe, y que parte de una base de full flexibilidad, pero una base, digamos que tiene 4 pilares. El primer pilar es la posibilidad que tienes de trabajar desde cualquier lugar. Ahora, ese cualquier lugar tiene una limitación legal desde el punto de vista laboral y migratorio, y es cualquier lugar dentro del territorio del país en el que celebraste tu contrato de trabajo. Y digamos, parte de esto es, pues ahí se generan algunos rollos, y si bien sabemos que quisiéramos trabajar desde Barbados y las Bahamas, lamentablemente nuestras legislaciones en Latinoamérica en materia laboral y migratoria todavía no han llegado a ese punto y a ese nivel. Entonces, hemos podido dar ese siguiente paso en la flexibilidad, pero en ese primer pilar. Tienes la posibilidad de trabajar desde donde quieras, dentro del territorio colombiano, dentro del territorio costarricense, digamos, en cualquiera de los países de nuestra región Pacífico y Caribe, por un lado. Por el otro lado, un acompañamiento muy, muy cercano de nuestros equipos de HSE para garantizar todos estos temas que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, y para garantizar que las condiciones o los lugares desde los que están trabajando nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, sean los adecuados y no vayamos a tener problemas en el futuro por temas de enfermedades laborales, de accidentes de trabajo, que de hecho tuvimos algunos el año pasado durante la coyuntura. Entonces es ese cómo controlar, cómo trabajar en esa educación a nuestros trabajadores para que tengan unos lugares de trabajo desde casa que sean seguros. Un tercer pilar que tiene que ver con eso que he hablado ya y que he mencionado tantas veces, que tiene que ver con el entrenamiento, con el acompañamiento, con la capacitación, con el constante apoyo a los trabajadores a entender estas nuevas herramientas y a cómo utilizarlas de una manera eficiente. Y un cuarto pilar que tiene que ver con la necesidad de la presencialidad.
y es ese llegar al sano balance, porque como les decía, hemos estudiado no solamente nuestros grupos poblacionales, sino nuestros grupos de generaciones, los diferentes negocios que hacen parte o que integran a nuestra compañía, y fíjate que la presencialidad sigue teniendo un impacto importante y sigue siendo una necesidad. Entonces, ese contacto físico o ese contacto del día a día, la idea es no dejarlo a un lado, continuar teniéndolo, pero en ese sano balance con la flexibilidad. La flexibilidad de poder trabajar desde donde quieras, pero entendiendo que seguimos necesitando algunos acercamientos presenciales y algunos espacios en los que seguramente va a ser más eficiente nuestro trabajo haciendo equipo o estando juntos de manera presencial. Bien. Verónica, se ha escuchado en muchos lugares también esto de la cantidad de Zooms, de calls, de reuniones, como que nos fuimos a un extremo, ¿no? De estar hiperconectados durante muchas horas y se empezó a hablar mucho del derecho a la desconexión. ¿Hay alguna idea en las empresas en las que ustedes trabajan con respecto a ese derecho a la desconexión, la opción de acotar los horarios en alguna manera en donde uno tiene que estar conectado para interactuar con otros colegas? ¿Cómo manejaron o cómo piensan ese tema futuro? ¿Querés contarnos vos, Juan Pablo? Bueno, de una. Pues la verdad, estamos todavía... Ya está Verónica, perdón. Ok. Dale, Juan. Estamos todavía descifrándolo. Sin duda se ha vuelto mucho más complejo y hemos visto algo que es curioso y se está mostrando muy marcadamente como culturas diferentes de trabajo, incluso dentro de los mismos equipos. Entonces tenemos personas, yo pues pongo el ejemplo de los programadores para todo, pero tenemos los programadores que están acostumbrados, por ejemplo, a trabajar de noche y es porque simplemente les gusta y les rinde más y es un trabajo completamente autónomo que ellos pueden hacer. Y tenemos unas personas que deciden pues absolutamente voluntariamente que quieren trabajar de 8 de la noche a 3 de la mañana. Eso tiene unas implicaciones legales. Yo no sé, estamos en trabajo nocturno, no estamos en trabajo nocturno. Yo obviamente no le di nunca la instrucción de que trabajara a esas horas, pero lo cierto es que esa persona tiene una meta y es en una semana tiene que entregar, digamos, este desarrollo de software y él o ella son totalmente autónomos para hacerlo o hasta ahora han sido totalmente autónomos para hacerlo cuando quieren. Pero eso ha sido supremamente como conflictivo con otras áreas que no tienen esa misma cultura de trabajo, digamos, nocturno, por no entrar como en detalles de legales específicamente, pero ha sido un reto tratar de mantener a todos alineados con las mismas horas de trabajo, con las mismas horas al menos para efectos de reuniones. Obviamente nadie podría citarlo a uno a las 2 de la mañana, sería completamente digamos, absurdo para las demás, pero sí ha sido un reto por las diferencias como culturales de trabajo y más aún ahorita pensando en que estamos abiertos a contratar desde otros lugares del mundo. Digamos, incluso les contaba la vez pasada que hablábamos que estamos pensando en contratar a un CTO que es una persona de la India, vive en California pero viaja mucho. Entonces ahí pues se vienen obviamente un montón de rollos legales de cómo lo contrato, es un empleado, le tengo que sacar visa de trabajo, nunca va a venir a Colombia, es una persona que no quiere estar acá, pero va a estar encargada del equipo. Si él trabaja desde la India y son las 10 de la mañana, pero son las 10 de la noche acá, entonces ¿cómo manejamos el equipo allá y acá? Ahí me están escuchando, ¿ven? Me salió un letrero. Sí, te escuchamos perfecto. Está bien. Entonces, sin duda ha sido un tema muy complejo, no tenemos todavía la respuesta, hemos tratado de estructurar como unos horarios claros, al menos para efectos de reuniones, pero todavía no lo hemos descifrado. Perfecto. De pronto me puedo copiar algo de Verónica. Esto es claro, por eso están tan buenísimas estas reuniones, ¿no? Para escuchar también cómo lo van transitando otras empresas, porque este es un manual que no está escrito, ¿no? Que lo estamos escribiendo durante la marcha, sí. Y que repasando nuestras materias de la universidad no aparecía esto para nada. Así que
cuál es la idea, Verónica, que indudablemente por la compañía en la cual está trabajando tiene esto de la diferencia de las generaciones, la generación que sí o sí quiere volver a la oficina, la generación que por ahí se tuvo que acostumbrar rápidamente a conectarse desde cualquier lugar cuando estaba demasiado acostumbrada al trabajo de oficinas de 9 a 18. ¿Cómo lo estás viendo, Verónica, a futuro? Y fíjate, Diego, que a eso que decías de esa proliferación de las reuniones en Zoom y de las reuniones virtuales, yo le sumaría una complejidad adicional que hemos tenido, y es que todo el mundo empezó a moverse y que todo empezó a pasar desde casa. Entonces no es solamente el trabajo, sino el colegio de los niños, las actividades extracurriculares, y uno de los fenómenos, por ejemplo, que empezamos a ver desde el punto de vista de industria fue sobre todo en casos de madres, cabezas de familia, que durante el día había una desconexión absoluta porque estaban ocupadas atendiendo las tareas o las actividades de colegio de los niños, y que por la noche, hacia las 6 de la tarde, era que empezaban a conectarse a retomar las actividades laborales. Y entonces empieza desde el punto de vista legal laboral a cruzarse esa delgada línea entre el cumplimiento de la jornada, el cumplimiento de los horarios versus el cumplimiento de las actividades, y que lamentablemente nuevamente, si bien la realidad de trabajo puede ser otra, como decía Juan, es el entregable, digamos, y es ese tener la capacidad de medirte por lo que entregas y por lo que respondes. Todavía seguimos teniendo en nuestros países de Latinoamérica muchas restricciones en materias de horarios y de jornadas. Entonces, y no necesariamente yo puedo implementar esas libertades para todos mis grupos y para todas mis poblaciones de trabajo, porque puedo tener esa libertad, pero luego puedo tener la reclamación por el tema del acoso, por el tema de la ausencia, el derecho a la desconexión, porque la persona estaba conectada desde las 3 de la mañana. Y lo cierto es que lamentablemente desde el punto de vista legal laboral, pues todavía no tenemos una respuesta. Todavía no hay un indicativo que nos diga esta es la manera correcta de trabajar y esta es la forma que lo vamos a hacer. Yo pensaría que desde el punto de vista de estrategias hacia el futuro y de qué es lo que estamos visualizando, tal vez es un tema de empezar a enfocarnos más en el resultado que en el cumplimiento del horario, porque ya no entramos a marcar tarjeta y a marcar tarjeta al inicio y al final de la jornada laboral. Es un poco más de foco en resultado, más de foco en la autonomía y en la flexibilidad de nuestros trabajadores, pero unido a que todavía tenemos unas normas que nos regulan las jornadas de trabajo, que nos regulan los horarios, y tal vez desde la perspectiva de la prevención y el acompañamiento de recursos humanos, un poco tratar de moderar esos tiempos en los que hay reuniones. Por ejemplo, he conocido estrategias o temas en los que yo simplemente bloqueo las agendas de la organización, ni siquiera es una iniciativa individual, sino de la organización. Entonces un bloqueo de agenda entre las 9 y las 8 de la mañana o entre las 3 y las 5 de la tarde, para que sea ese momento de tu espacio de trabajo personal, de tu espacio de organización, de revisar el correo electrónico, de atender aquello que tienes que atender, y luego dejar esos otros espacios libres para las reuniones, para el Zoom, para el Teams y para todo esto que tiene que pasar. Y desde luego tratando de generar una cultura de mucho respeto por los horarios de desconexión, por el horario de almuerzo, por el horario de desayuno, por lo que pasa después de las 6 de la tarde. Entonces, tal vez esas iniciativas, desde Sanofi, por ejemplo, hemos tenido iniciativas desde nuestras cabezas de negocio, tratar de implementar, o que sean ellos los embajadores y los voceros de las iniciativas de a estas horas no se hacen reuniones, después de las 6 de la tarde no programamos los Zoom, necesitamos unos espacios en los que justamente la persona pueda dedicarse a ese trabajo individual y que no necesariamente necesita la conexión. Creo que es una respuesta que no vamos a encontrar en las leyes y que es una respuesta que no vamos a encontrar en las normas de nuestros países. Y además la reflexión que me he llevado de lo que ha venido pasando con las normas de trabajo remoto y de teletrabajo a nivel de Latinoamérica ha sido que, contrario a avanzar con los negocios y avanzar con las necesidades que estamos teniendo como empleadores, pues de alguna manera siente uno que se están quedando como cortas, ¿no? Que nos estamos quedando como atrás, que no vamos a la misma velocidad, que quisiéramos como organizaciones avanzar hacia mayores flexibilidades, hacia mayor autonomía del trabajador, pero las normas nos detienen y nos tratan de jalar un poco hacia atrás y no vemos unas respuestas reales de nuestros gobiernos. Pero creo que aquí hay algo que es clave, Diego, y tiene que ver con la autogestión y con la capacidad de desde nuestras organizaciones empezar a generar esa cultura, que además creo que también se ve muy permeada porque tú antes podías tener una conversación de 5 minutos en el pasillo para solucionar un tema, o mientras te parabas por el café te encontrabas con alguien y solucionabas eso. Todo eso que de alguna manera podía ocurrir de forma natural, pues hoy sí o sí se convirtió en un Zoom, porque ya no tienes esa interacción física. Entonces se volvieron Zooms, yo no sé si es la experiencia de ustedes, pero tenemos Zoom de 5 minutos, Zoom de 3 horas y media, o sea, un poco como ese Zoom en tiempos adaptado a
a lo que la conversación necesita, y al final del ejercicio lo que tenemos es grupos de poblaciones y trabajadores conectados con unos audífonos 8, 9 y 10 horas. Creo que se puede trabajar desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de la iniciativa corporativa y de la iniciativa de cambios de cultura. Entender un poco qué necesito en una reunión, qué necesito en un Zoom, y enseñarle a nuestros trabajadores con mucho coraje a ejercer ese derecho a la desconexión, a bloquear las agendas en esos espacios en los que decimos definitivamente aquí no van reuniones, y a levantar la mano cuando dices, pues es que ya no me cabe una reunión más en la agenda en el día. Eso cuando no te ponen 2 reuniones en el mismo horario, ¿no? Porque ponen así. Aquí tenemos una pregunta que creo que complementa un poco tu punto ahí, Verónica, que es, ¿hay algún tipo de incentivo que paguen a los empleados por hacer trabajo remoto o home office? A nivel regulatorio o legal en sus países, ¿hay algún tipo de obligación en ese sentido? Vale, voy a empezar por la segunda parte en términos de las obligaciones legales. Digamos, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos tenemos obligaciones en materia de teletrabajo o trabajo remoto, que tienen que ver con que el empleador asuma 3 temas puntuales. El primero tiene que ver con el equipamiento de nuestros trabajadores para el trabajo desde casa. ¿Qué significa el equipamiento? Que el trabajador cuente con las herramientas necesarias para poder trabajar desde casa de manera segura. Lo segundo tiene que ver con esos costos adicionales que se generan por el trabajo desde casa, por la conexión, por la necesidad de internet, porque evidentemente al estar toda la jornada laboral en mi casa, pues tengo un mayor gasto de servicios públicos, de energía, de luz. Y un tercer tema que tiene que ver con la salud y el cuidado. Entonces, fíjate que si desde el punto de vista legal tenemos las obligaciones, la respuesta es sí. A nivel Latinoamérica tenemos la obligación de garantizar esas coberturas y esos pagos. Digamos que el tema del cómo se hace el pago y el cómo debo cumplir con esa obligación en cada país es diferente y tienes diferentes vehículos y diferentes caminos. Pero en esencia, estos 3 puntos son como los más importantes en lo que tiene que ver en Latinoamérica. Y luego en la segunda pregunta de si tenemos algunos pagos o incentivos, voy a hablar nuevamente por la industria farmacéutica. No, todavía no hemos llegado al punto de incentivar el trabajo remoto o el trabajo desde casa a través de pagos, digamos, o de temas económicos. Y creo que viene también atado a un tema de imposibilidad del momento, ¿no? Realmente, mientras continuemos en la situación en la que continuamos en nuestros países latinoamericanos y el tema de las vacunas no avance con una mayor contundencia, pues tendremos que seguir teniendo estos cuidados y tendremos que seguir trabajando desde casa. Pero seguramente vendrán en los próximos meses o en los próximos años, pues cómo incentivo y cómo hago que de verdad ese trabajo desde casa o esa posibilidad de trabajo remoto se convierta en un valor agregado y se convierta en algo que las personas quieren hacer. Pero si me lo preguntan en este momento, yo creo que el incentivo no debería ser desde lo económico, porque en lo económico tienes otras obligaciones que cubrir, sino más desde el punto de vista de bienestar y cultura de nuestras organizaciones. Sí, ahí tenemos la respuesta de Carol de Clorox en Costa Rica, donde dice que se le brinda al empleado el pago del internet y en caso de que requieran una silla por el tema de safety en cuanto a ergonomics. Entonces, como dijiste, no sale en el financiero, pero sale en otro tipo de soporte, ¿no? Exacto. Muy bien. Y ahí, sumando en un segundo a lo que menciona Verónica, a mí también, digamos, me parece que ha sido muy curioso, pues nosotros en este momento solo estamos en Colombia y en México, y en México sacaron una regulación de trabajo remoto. En Colombia también está a punto de ser sancionada en cualquier momento, pero es una regulación muy, casi que incipiente, o sea, no dice nada que no esté ya en las normas, como tenemos que dar las herramientas de trabajo, sí, siempre las hemos tenido que dar. Obviamente hay un lenguaje pues acoplado a, tenemos que dar las herramientas para el trabajo en casa, entonces la silla ergonómica, por ejemplo, y mencionan unos subsidios de internet y de luz, pero tanto en Colombia como en México no mencionan cómo calcularlo bien. No sé si entonces le quito la parte del subsidio de transporte y se lo pongo simplemente como subsidio de luz, o cómo calculo eso, si depende de dónde vive la persona. Entonces, la verdad es que obviamente imagino que ahorita el gobierno pues está pasando por de todo y está tratando de sacar un montón de proyectos adelante, pero se ha quedado muy corto en estos proyectos de trabajo remoto y falta mucha flexibilidad para reconocer algo que ya es un hecho, no solo ponerle obligaciones a las empresas, que está bien, porque de alguna manera pues si nosotros no estamos pagando oficinas, estamos teniendo unos mejores, digamos, estados financieros por no tener un gasto.
Entonces sí está bien que asumamos unas responsabilidades, pero la contrapartida tiene que ser más flexibilidad para nosotros. Tenemos que poder abrirnos casi que el mundo pues, globalizado, donde yo pueda decir necesito talento con tales habilidades o conocimientos. Qué pena si están escuchando a mi perro por ahí, está enloquecido. No te preocupes, que esa fue la razón por la que yo me puse en mute ahorita y no me lo pude quitar. Sí, es parte de home office, no te preocupes. Juan Pablo, yo tengo al perro atado en el fondo de mi casa, justamente para que no se escuche el ladrido. A veces timbran o algo y se enloquece. Pero estaba diciendo que falta que reconozcan esa realidad. Yo quisiera poder decirle a nuestro equipo, oigan, busquemos ahora en adelante tales perfiles donde sea que estén. Vámonos a buscar a Argentina, vámonos a buscar a Chile, vámonos a buscar a Ecuador, que también tiene un montón de talento. Contratemos desde Europa, si es el caso, aunque obviamente el peso colombiano pues, no nos ayuda mucho, pero esa flexibilidad es algo que lo necesitamos y lo necesitamos ya. No lo necesitamos dentro de 15 años, sino necesitamos unos cambios estructurales en esas, digamos, en materia laboral, ya que, como digo, reconozcan que las empresas sí tienen unas obligaciones y está perfecto, pero que también permitan más flexibilidad para nosotros movernos con más calma a nivel pues, regional y obviamente pues, ya más adelante en cualquier país del mundo. Y fíjate que al final lo que tenemos es una proliferación de normas a nivel latinoamericano, entonces tienes el concepto del teletrabajo, el concepto del trabajo remoto, el concepto de trabajo en casa, y al final para nosotros desde recursos humanos pues se vuelve un poco una locura la administración de en dónde clasifico, cómo enmarco y quién es quién, y al final por tratar de hacer más pues terminamos haciendo menos y empezamos a convertir a las empresas en ese motor de cómo debe avanzar esta situación y cómo debemos realmente flexibilizar nuestros espacios y nuestros temas de trabajo. Creo que eso está muy enganchado, Verónica, con lo que decías hace un rato, ¿no? Que por ahí la legislación viene tan retrasada con respecto a la realidad que estamos viviendo las empresas, que hace que pareciera que los legisladores van escribiendo a medida que van escuchando distintas realidades que van teniendo las empresas y empiezan a escribir la ley que en definitiva llega bastante tarde con respecto a la realidad. A mí me gustaría, por ahí, como para ir cerrando, creo, Patricia, estamos, ¿no? O sea, bastante sí, cerca del horario del cierre, como reflexión final, de mi parte, por lo menos, esto que les decía hace un rato, ¿no? De haber transitado algo que nos llegó de repente, que no conocíamos, que no sabíamos cómo manejarlo. Creo que tuvimos que reescribir el manual de gestión de recursos humanos en todos los procesos, pero que también nos brindó oportunidades para avanzar mucho más rápido en algunos procesos de cambio cultural que en el pasado nos llevaba muchísimo tiempo y que de repente tuvimos que encararlo muy rápido, ¿no? Y que se dio mucho más natural por ahí de lo que hubiésemos pensado. Y también como desafío para las áreas de recursos humanos, esto que también comentaba recién Verónica, ¿no? Tenemos 10 millones de desafíos digamos, en la esquina muy pronto y que tenemos que seguir trabajando para manejar este tipo de flexibilidad que ya llegó para quedarse y que vamos a tener que encarar en el futuro. Así que súper interesante haber escuchado las experiencias de Sanofi, de Juan Pablo, con este grupo de gente que está tratando de contratar. En Argentina ya conoces a alguien que no conozco del tema, pero si te puedo ayudar, ningún problema. Así que bueno, súper interesante lo que nos han contado. Bueno, Diego, muchas gracias por todo lo que hiciste. Verónica y Juan Pablo también. Fue excelente, para mí aprendí muchísimo. Sí, estamos con problemas ahí con la parte de cuál tipo de trabajo vamos a poner en cuál persona, ¿no? Si es virtual, si es remote, lo que sea.
pero creo que despacio llegamos, ¿no?, a una conclusión de cuál va a ser el mejor. El año pasado tuvimos que hacer todo muy rápido y ahora tenemos un poco más de tiempo porque, como todos dijeron aquí, infelizmente la vacuna aquí en América Latina no va tan rápido como va en otros países, ¿no? Estamos llegando. Aquí en Brasil ahora estamos terminando el grupo de 60 también, así que no estamos bien todavía. Muchísimas gracias a los tres. No tengo palabras para agradecer por compartir tanto con nosotros y estoy segura que ahora Vane puso la encuesta de satisfacción. Les pido que contesten para que yo pueda compartir con ellos después para decir sí, hicieron un buen trabajo o no fue tan bueno. ¿No? Para mí fue excelente. Vamos a ver lo que dicen los otros. Y ahí abajo tenemos entonces todos nuestros patrocinadores de Brazil Talks y que nos ayudan muchísimo en la TAM Talks también. Y es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Y en un mes volvemos con un tema de Digital Nomads. Así que hacemos como una continuación del tema de hoy, porque al estar preparando este de hoy, percibimos que es necesario continuar con Digital Nomads. Así que para el próximo mes continuamos con el tema. De nuevo, muchas gracias a todos y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta